Mira, no, me eché una pelada en la cliente. Bueno, para que vea, pues, hermano, lo van reconociendo. Es que es un mundo muy jodido ese. Oiga, don Iván Valenzuela, varias veces te hemos escuchado decir que esta es una gran profesión, que es lo que más te gusta hacer, que te sientes completamente privilegiado de ejercer un oficio que te gusta mucho, el de periodista. ¿Siempre fue así? ¿O alguna vez pasaste por algún bajón, tuviste un mal momento, alguna duda? ¿O siempre con entusiasmo? Es una buena pregunta. Quiero hacer una precisión. Creo que Mick Jagger tiene una mejor pega que yo. Ya, ok. Y creo que meter un gol a un estadio lleno debe ser una sensación más o menos equiparable. Contado eso, mi idea es muy chora. Es chora. Tengo la impresión, o sea, uno siempre pasa por bajones como que hay días que te salen mal las cosas no se dan, como en el fútbol, ¿cachai? Pero tengo la impresión, tengo el recuerdo, la sensación de que como que empecé a hacer la práctica, el primer día que empecé a hacer la práctica, dije, oh, esto es muy choro. Esto es demasiado choro. Tuve la sensación como un breakthrough, así como que en la universidad no sabía lo que era. No lo había como aquilatado, no había cachado. Yo hacía los trabajos en la universidad y sabía que no lo iban a publicar. Entonces sabía que era como para la profesora, para el profesor. Como que no los tomaba no tenía la misma sensación. En cambio, enfrentado a la publicación, cuando vi que lo que yo escribía en una máquina después se volvía un papel que se iba a una plancha y la plancha o la imprenta y la imprenta al diario, el diario al otro día estaba en mi casa, esa magia me volvió loco. Y eso se multiplicó muchísimo y ya cuando fue la radio, eso ya fue el paroxismo. O sea, de verdad que nunca he tenido un día que diga, no quiero hacer más, este trabajo no me gusta o no. ¿Nunca te habías arrepentido? O sea, puede que no me guste un programa, puede que no me guste una situación. Bueno, he tenido fracasos, pues, más o menos notorio y público. Pero nunca me he arrepentido, no, nunca. De hecho, cuando empecé a hacer la práctica, yo tenía la duda todavía en ese momento de si podía dedicarme a la música realmente, a ser músico, o escribir de música. Y muy rápidamente, en ese mismo proceso, antes de titularme, de hecho dije, si yo puedo hacer un aporte, si yo puedo estar en el mundo de la música, si yo puedo hacer algo, apoyar algo en lo que yo creo, tengo que estar a este lado del escenario y no arriba del escenario. De acuerdo. Y como que lo supe muy rápidamente en la práctica. Una de las cosas que no es privativa de los periodistas, sino de todos quienes tienen alta exposición, tiene que ver con cómo uno encaja la crítica, con cómo él enfrenta. Especialmente en casos como el tuyo y de varios de tus colegas que son incluso más famosos y más influyentes que grandes empresarios o que destacados políticos, ¿cómo lidiáis con la crítica, con el escrutinio público? No solamente de tus pares, de tus jefes, sino de a quien en algún sentido te debes, diríamos, que tiene que ver con la audiencia. Mira, te voy a contar una historia vieja. En el año 92, yo estaba recién empezando en la tele, recién. De haber tenido 2 o 3 años, y empezó el People Meeting Online. ¿Ya? Tu papá se me conoce muy Sí, bien, sí. perfecto. De hecho, yo estaba en TVN, ¿sabes? Y el People Meeting Online, uno de los mitos que tenía era que si alguien aparecía en la tele, el rating podía subir o bajar, y que eso se medía como una reacción a la presencia de ese alguien en la tele. Es una teoría bien de peregrina en esa época, era una herramienta nueva, y como toda herramienta nueva uno creía que tenía algo de magia. Y yo morgí. Yo no era nadie bueno en la tele, nadie. O sea, no hacía un comentario 1 o 2 veces a la semana en el noticiario de Televisión Nacional sobre espectáculos, en esa época ya. Pero ya había pasado por la Rock and Pop. No, todavía. ¿Todavía no? Esto es antes de ya. En la Rock and Pop empezó a fines del 92, esto un poquito antes. Ya, ok, vale. Y la radio Rock and Pop, que la televisión Rock and Pop 3 años después. De acuerdo. Y yo, mira, pues, bueno, en mi posición pichirucha decía, bueno, si baja el rating cuando yo salgo, que es una hueá absurda, es una idea totalmente desquiciada, porque si eso se mide de otra manera, digamos. Ahora, si algo sistemáticamente baja el rating, te sacan, bueno, a como de lugar, pero
Pero yo siempre he tenido como yo creo que todos la tenemos, digamos, enfrentados como a la, como a la medición constante, digamos. Lo que sí me pasó es que aprendí rápidamente a no depender de esa medición porque si no me iba a volver loco. Ok. ¿Cachai? Y lo que sí tengo, que es un prurito que tengo desde mi edad escolar, digamos, es que me pueden decir 10 personas, de 10 personas, 9 me pueden decir que estuvo estupendo, y si hay uno que me dice algo pesado, Te queda. me quedo con el guan pesado. Y lo que sí he aprendido es cómo manejarlo y a poder despegarme de eso. ¿Cachai? No. Pero hay cosas que me acuerdo así, pero sí, perfecto de web que me dijeron por internet, por Twitter o por redes sociales, por Instagram o algo así. Ese tipo de cosas las tengo acá todavía, me acuerdo. De acuerdo. Que las tengo como decía no frejar, anotar en la cacha de la huasca. Sí. Pero no es nada con eso, también aprendí eso. De repente me dicen, no, bloquea. Y digo, no, porque cuando bloqueáis, les dais en el gusto. Esto weón, me bloqueó. Yo prefiero ignorar. Ignorar es la mejor de las venganzas. Ahora, tú has aprendido a manejarlo. Tu entorno, ¿cómo lo lleva? Porque yo pienso, no solamente en tu caso, le ocurre a muchos políticos, en fin. Hay personas que no están ni deberían estar acostumbradas a esto, especialmente en los tiempos que corren con una crítica sumamente ácida, malintencionada a ratos, para qué hablar de amenazas y otro tipo de cosas. Tú estás casado, tenés 3 niños. ¿Ellos cómo llevan esto? Porque lo ha acompañado toda la vida, me imagino yo. Para mis hijos, claro. Para mis hijos ha sido toda su vida. Y eso que yo no soy, como decís tú, yo no soy una persona súper famosa, o sea, no soy Don Francisco famoso, ¿ya? Y tampoco estoy en un rol o en un lugar como hiperpolémico, como, no sé, con las figuras de la farándula, o los mismos políticos. Yo estoy en una situación mucho más cómoda en ese sentido, pero me ha tocado un par de veces que me han pasado cosas o gente ha comentado cosas sobre mí y se han armado olas en Twitter, olas en redes sociales que han sido... Trending topping, digamos. Sí, sí. Eso es muy doloroso. Es muy doloroso. Alguna vez me ha afectado a mí personalmente, como emocionalmente, pero es muy doloroso ver que tus hijos están expuestos a eso. Oye, tu papá, porque me han contado, pues, weón. O sea, que están en la casa de un amigo y la mamá del amigo o el hermano mayor del amigo le dice, oye, tu papá está trending topic, con toda liviandad, porque para ellos es, como obviamente no tiene que ser, es trivial, pues. Es como parte del paisaje. Entonces, cuando lo vivís personalmente no es trivial. Y eso es muy doloroso ver que tus hijos viven así. Pero por otra parte, yo me he preocupado muchísimo y la Rosario también de decirle a nuestros hijos básicamente 2 cosas. Uno, que son privilegiados porque tienen acceso a una educación y a unas oportunidades que no todo el mundo tiene y tienen que responder a ese privilegio. Y 2, que si tienen ese privilegio o si tienen una determinada situación, digamos, en términos culturales, en términos sociales, si se quiere, en términos, en fin, como sea, es porque los padres que tuvieron, digamos. Entonces, los padres vienen con todo, con lo bueno y con lo malo. Y parte de lo malo es que mucha gente a ellos los singulariza y se acuerda más de ellos porque son los hijos de él. Ok. ¿Cachai? Y eso, más que eso ya no es doloroso, eso es un hecho de la causa. Y con eso hay que aprender a vivir. Y como mis hijos ya están en una situación más, ya todos fuera del colegio, ya pueden lidiar con eso y tienen que aprender a lidiar con eso y tienen que cuidarse de las cosas que hacen y que dicen, porque cuidarse en la medida de lo razonable, digamos, porque son mis hijos. De acuerdo. ¿Cachai? Probablemente menos que antes, pero los medios de comunicación y particularmente su rostro siguen jugando un rol muy relevante en la formación de opinión pública, a diferencia de muchos otros, lo que tú puedas decir o no decir, el cómo interpretaste algo, el cómo lo comentaste, incluso para muchos el cómo lo preguntaste, pudiera determinar una específica consecuencia. Sentir la carga de esa responsabilidad, de no equivocarte, de no ser injusto, pero al mismo tiempo tampoco
de no ser higiénicamente neutro. ¿Cómo uno lidia con eso? Yo creo que es parte del oficio. Es parte del oficio. El oficio como que te lleva a... ¿Cómo decirlo? Me pasó el otro día, o sea, hace unos meses. Mi hija iba a dar un examen importante, súper importante. Entonces digo, bueno, si es que lo aprueba, no sé qué. Entonces me dije, ¿pero cómo? Si lo va a aprobar. ¿No? ¿Cachai? Me acuerdo. Y yo tengo esa manera de decirlo, es súper pulcra desde el punto de vista periodístico. Porque no estaba asegurado que lo vaya a aprobar. Yo tenía toda la confianza en que lo iba a aprobar. De hecho, lo aprobó. Pero no sé si me cachai que es una manera automática de plantearse frente a una situación. Tratarla desde el punto de vista de la pulcritud y de la mayor veracidad del hecho. Obviamente tiene una carga. Obviamente no existe la objetividad. Sabemos eso. Lo que tiene que existir es el trato justo. El trato como, ojalá igualitario. A mí me gusta pensar que puedo hacer las preguntas con la misma carga emotiva, intelectual, hasta política, a una persona de izquierda y a una persona de derecha. Y trato de hacer eso, y para hacer eso hay que como que ejercitar el músculo de un cierto escepticismo, de una cierta distancia, pero no total distancia, porque la total distancia es frialdad. El escepticismo exagerado también te lleva a como a un cierto cinismo, que tampoco es bueno, y también a tratar de bascular, de dimensionar exactamente cuando hay algunas cosas que sí efectivamente te pueden importar en un ámbito un poco más, en una dimensión un poco más personal, y esa dimensión personal informar de alguna manera tu reacción o tu manera de preguntar o tu manera de reaccionar frente a una pregunta. ¿En ese desequilibrio está la diferencia entre el periodismo comprometido y el periodismo militante? Yo creo que el periodismo tiene que estar comprometido con la sociedad. O sea, tú nunca me vas a ver frío frente a un hecho o frente a una declaración. Pero me acuerdo un destacadísimo dirigente político que, pero una vez me pasó con José Antonio Kast, después de una elección, que a los 2 minutos de la entrevista estaba diciendo, bueno, lo que pasa es que hubo unas cosas raras en las mesas de votación. Me acuerdo, yo estaba de hecho esperando entrar en el panel siguiente. Ya. Y yo lo paré al tiro. Lo paré al tiro porque en eso yo no soy frío. O sea, el Estado de Derecho y la democracia son fundamentales, no porque a mí me guste el Estado de Derecho y la democracia, me gusta, pero son fundamentales porque si no, yo no puedo, y ni los medios de comunicación pueden ejercer el deber social que tienen, que es contribuir a que la sociedad tome decisiones más libres y más informadas. Es tan fundamental que ahí hay que hacer un paralelo. Entonces, yo divido las cosas como en esos ámbitos. Es cierto que en una época de mi carrera, hace 20 años, yo opinaba mucho más libremente de las cosas. No estaba tan de moda, era más raro, si se quiere, pero en un momento, particularmente que coincide con la fundación de Tele 13 Radio, el ambiente ya se había vuelto tan tóxico, sí. Ya se había vuelto tan peliagudo, que parecía mejor, para cumplir con el rol, mantener una cierta neutralidad, una cierta asepsia y guardarte la opinión, que expresarla de manera tan militante, digamos. Yo nunca he creído en la cuestión militante en ese sentido. Sí creo en la militancia por la libertad de expresión. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes de The Clinic, con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop.
sábados y domingos son de reportajes de The Clinic. Vamos a hablar de libertad de expresión, pero quedémonos un segundo aquí, porque a propósito de cómo ha cambiado el oficio y entre otras cosas con los mayores niveles de polarización, probablemente el cambio fundamental, me parece a mí, el proceso de digitalización que alteró la forma de comunicar y el rol y los instrumentos, los medios que probablemente habían perdido por casi un siglo. Es bien impresionante, qué sé yo, el vértigo que le pone al debate. Ya en la tarde las noticias de la mañana son pasado. Hoy día no es posible controlar qué se publica, dónde y cómo. Y los ciudadanos por de pronto empezaron no solamente a ser receptores de información, sino que empezaron a emitir sus propios juicios, sus historias. Eso impone un desafío mayor a los periodistas, que tiene que ver con la diferencia entre la personalidad y el personaje. Es decir, cuando el periodista se transforma en un actor, en un protagonista, cuando, para decirlo de manera pesada, está tan preocupado de hacer una buena entrevista como de su Twitter o de su Instagram, de la cantidad de likes que tiene, en fin. ¿Cómo ha afectado o cómo percibes tú en general el oficio de periodista cuando los personajes empiezan a cumplir una función tan protagónica? Yo me incomodo con eso. A mí me incomoda. De hecho, en la respuesta anterior lo que te decía es, en esa época opinar no estaba tan de moda. A mí me incomoda que se vuelva una moda, que se vuelva una tendencia, que se vuelva casi una necesidad. Yo entiendo que hay una parte de la audiencia que dice, a mí me gustan los periodistas que opinan, que dicen que yo sé lo que piensan, y me parece perfectamente legítimo. Lo que no me... Pero quizás, hermano, el tema no es opinar, sino las motivaciones que hay detrás de que opines una cosa o la otra, porque estáis tan preocupado de que opinan tu audiencia más que de cumplir con tu función. No, es que ahí es una deformación grave. Es una deformación grave. Pero a mi modesto modo de entender, un poquitito extendida, ¿no? Puta, no sé. ¿No? No sé cuánto. Yo creo que pasamos el peor momento. Yo creo que... A ver. Una disquisición. Sí. A mí la opinión, lo que no me gusta de la opinión, de expresar, yo nunca le digo, solo mi mujer sabe por qué yo voto. Nos consta. Te consta. ¿Por qué? Porque yo prefiero mantener la fantasía que tiene cierta gente. O sea, a mí hay gente que cree que yo soy comunista, militante, que me falta que esta camisa debe ser amarante, ¿no? Y hay gente que yo soy ultra facho. Y el largo camino que hay entre esas dos opciones me las adjudica. Y yo prefiero mantener esa fantasía a que la gente sepa por quién yo voto y entonces justifique el prejuicio que tiene respecto de mi trabajo. Ok. ¿Ya? Porque creo que la fantasía mantiene una cierta idea de neutralidad para preguntarle por igual, con la misma simpleza, o con la misma rudeza, o con la misma buena voluntad, o con la misma mala onda, a uno de izquierda y uno de derecha, o cualquier actor. Ya, eso por un lado. Lo otro es que a mí o sea, es que efectivamente hemos vivido una época recontra jodida para el periodismo y para la verdad, y que nosotros vivimos muy, muy, muy palmariamente en el estallido social. O sea, el estallido social lo que hizo fue imponer un consenso, imponer una cierta verdad que hacía que efectivamente yo lo sentí, y supongo que muchos de mis colegas lo sintieron. Sentía el peso de no aparecer defendiendo una cierta posición para que no se fuera a entender que estabas en otra determinada posición. ¿Me entiendes? Ok, te entiendo perfecto. Y eso es muy jodido. Eso es muy jodido. Esa falta de libertad. Porque yo no quiero tener la libertad para opinar. Porque yo creo que mi opinión no le interesa a nadie. Lo que quiero es tener la libertad para ejercer el trabajo. Y para poner las cosas en perspectiva en un determinado momento.
Sin embargo, yo recuerdo, a propósito de cosas contraculturales, esa famosa entrevista que le hiciste a Carlos Peña, a semanas del estallido social, O sea, a días. a días, cuando dice algo que a todos nosotros nos parecía absurdo, y vaya lo que son las vueltas de la vida. Entre otras cosas, que esto iba a posibilitar el triunfo y la asunción de la derecha más radical y más conservadora. Eso fue, el estallido social fue un viernes y eso fue, creo que fue el lunes siguiente. Y que la dieron completa por YouTube y un pedazo lo dieron. Pedazo largo Me acuerdo. en la televisión. Me sí. acuerdo. Bueno, hacer esas preguntas, bueno, a Carlos Peña se lo No, exactamente. fíjate cómo lo trataron. Y a mí en la pasada, digamos. O sea, yo era Por hacer las por preguntas. hacer las preguntas, que es una weá muy loca si lo pensáis. ¿Se puede decir? ahora? Sí, por supuesto. Imagínese con quién está hablando. Es muy loco eso. 2 o 3 semanas después, le pregunté a Sergio Mico si él creía que había violación sistemática de los derechos humanos y Mico todavía está pagando por eso. Eso es lo que es inaceptable y y contra esa sensación como de aplastamiento cultural, e intelectual, ideológico, es que yo considero que hay que rebelarse. Y una parte de eso, en ese caso es muy palmar, es muy evidente, pero hay una parte de eso que traiciona lo que deberíamos hacer los periodistas, que es cuando estamos más dedicados, y sí, yo creo que hay casos, que estamos más dedicados a conseguir los aplausos de la galería De acuerdo. que decirle a la galería que a veces está equivocada. Los retiros de fondos de pensiones, para mi gusto, son un ejemplo súper evidente de eso. O sea, yo creo que tú puedes revisar, si tenés tiempo y lata, y te diré la data fomísima de revisar cada uno de los programas que yo hice en esa época, y no vas a escuchar nunca una pregunta, ni un tono, ni un adjetivo, ni nada que pueda entenderse como una aprobación de una política que me parecía total y profundamente desacertada y de la que todavía estamos pagando consecuencias. Y en eso no tiene que ver con el Estado de Derecho ni nada. En un sentido sí tiene que ver con el Estado de Derecho, porque me parece que se pasó a llevar la Constitución derechamente. Pero más allá de eso, yo creo que hay algunas cosas que ese es un ejemplo de que ir a favor de los retiros rendía mucho más. De acuerdo. Rendía mucho aplauso, muchos likes, como se dice. Ahora sí vamos a los temas de libertad de expresión, que siempre han sido una cuestión sustancial en el funcionamiento de la democracia, de la formación de la opinión pública, y que son un tema bien viejo en Chile, desde la discusión del rol o no del Estado, de cuánto influye el dinero en poder preservar la existencia de los medios de comunicación. Quiero partir por una cosa un poquitito más general. Kassustein, que es un teórico de la libertad de expresión, dice que en el mundo hay básicamente 2 modelos. Uno que él llama el mercado de las ideas, donde dice entre mayor competencia mejor, y por lo tanto cero intervención y la proliferación de distintas voces asegura que finalmente las personas puedan escoger. Y un segundo modelo que él lo llama el sistema de deliberación democrática, donde dice que hay una función del punto de vista del Estado, que no es solamente la autorregulación de los medios, de preservar ciertos valores, ciertos principios que son sustanciales a la democracia. En tu experiencia después de todos estos años, así en línea muy gruesa, ¿tú te inclinarías por cuál de los 2 modelos? Yo, si tuviera que optar por uno, optaría por el segundo. Yo creo que yo creo que Chile ha tenido una experiencia que no ha sido para nada mala con la televisión pública, por ejemplo. Digamos que el Estado se deshizo de su diario y de su radio, que era una radio grande, poderosa, y que a lo mejor pudo haber apostado. Yo creo que hubo restricciones presupuestarias importantes en ese momento, el país no era el que es ahora, pero a lo mejor si la radio lo hubiera metido dentro de la televisión, hubiera sido una mejor solución, digamos, al modelo español, digamos. En el modelo español, para el esquema que se propuso a principios de los 90. A mí me parece que ha sido un modelo más o menos virtuoso. Yo creo que hay escasísimos ejemplos de conflictos reales. O sea, de hecho, hay tan pocos ejemplos que hasta hace poco se discutía sobre la pertinencia de que el gobierno del Partido Socialista hubiera
he pedido que se postergara la publicación de la entrevista de Marcelo Araya a Michael Townley. Que Efectivamente. es el caso de Justamente, debe haber sido el 93 probablemente. Imagínate lo poco que ha pasado, que todavía no acordamos de eso. Que estábamos en la plena transición, digamos, o sea, estábamos todos acostumbrándonos a jugar con esas reglas. Y precisamente porque además yo había vivido, como público, como audiencia, la experiencia del noticiario controlado por los milicos. 60 minutos. Claro. Y cuando era muy chico, a través de mis papás, la experiencia vicaria de haber visto la televisión pública controlada por el gobierno de la Unidad Popular, digamos. Entonces, yo no creo para nada, creo que es un despilfarro de plata que es de todo la televisión gubernamental, pero sí creo en que puede haber una televisión y medios de comunicación públicos. Ahora, creo que también lo que tiene que haber es un sano mercado de medios de comunicación privados. Y cuando digo sano mercado, me refiero a que esos medios de comunicación privados tienen que tener 1000 auspiciadores, no 10, 1000 auspiciadores. Porque cuando tienen 1000 auspiciadores no dependen de ninguno. Y ese es el ideal. El problema es que estamos ahora en un dilema súper jodido porque mucha de la publicidad se ha ido hacia lo que llamamos las redes sociales, que parece que fueran como el non plus ultra de la democracia, y lo que son grandes corporaciones que están juntando ese poder, que lo tienen poder económico además, y que no están siendo totalmente responsables respecto del uso de sus redes. Entonces ahí tenemos una zona que es súper jodida porque algunos tienen como el sueño mojado de que los medios de comunicación tradicionales se vayan para la casa, digamos, sin entender bien cuáles serían las consecuencias de aquello. Y por otra parte, esas grandes corporaciones no están teniendo el verdadero cuidado con la libertad de expresión que deberían tener, tomando en consideración el poder que tienen. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes TD Clinic con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Los sábados y domingos son de reportajes TD Clinic. ¿Cuál es de verdad la diferencia de un medio de comunicación a una persona, un periodista incluso, que tiene, qué sé yo, 1,5 millones de seguidores en Twitter? Eso virtualmente pueden ser 8 o 9 puntos de rating. Cuando se democratizó tanto, cuando se abrió de esta manera, ¿cuál es la diferencia que hay, lo que tú llamas medio de comunicación tradicional, y otras múltiples maneras de informar, incluso con un efecto más masivo, más influyente y más impactante para las personas? Y es que tendría que demostrarme que ese poder existe para recoger el acepto, porque A ver. porque yo no creo que exista tal cosa como el periodismo ciudadano. No lo creo. El último gran golpe noticioso nos lo dio una persona que subió en Twitter una grabación de 3 personas conversando y diciendo que iban a sobornar a tal y cual persona, a tal y cual funcionario. Lo que pasó es que un medio de comunicación, hecho y derecho, con prestigio para sostenerlo, publicó una grabación. Y publicó el análisis de esa grabación y más o menos esbozó cuáles eran las consecuencias de esa grabación. O sea, hizo la pega completa. Eso tiene un respaldo que no cualquier persona tiene, por mayor cantidad de seguidores que tenga. ¿Dónde está ese respaldo? Es que a eso quiero En ir. la trayectoria y en la credibilidad. Y la credibilidad se construye con el paso de los años. En la trayectoria que te da la credibilidad y en la estructura que te permite sustentar esa credibilidad. Una persona... Twitter estalló, se volvió súper viral con una persona que grabó un video o una foto, si no recuerdo mal, en febrero del 2009 con un avión que aterrizó en el río Hudson en Nueva York. Sí. Fue un golpe noticioso en el sentido más estricto de la palabra. Todos nos enteramos, la mayor parte, bueno, los que teníamos Twitter, nos enteramos por Twitter.
En esa época no era lo que fue después. Eso es un golpe noticioso. Pero esa persona lo que tuvo fue suerte, porque estaba en el lugar correcto en el momento preciso. No está dedicado a tener golpes noticiosos cada cierto tiempo, a menos que demuestre lo contrario. Si un mes después me mostró otra foto que era tan impactante como la del avión en el Hudson, tan impactante que hasta Clint Eastwood hizo una película sobre eso. Ya. Y 2 meses después me mostró otra foto, es porque está dedicado a eso y porque tiene una trayectoria, ya está esbozando una trayectoria, y entonces yo puedo decir, de esta persona yo puedo confiar en que la foto no es trucada, puedo esperar que cada cierto tiempo, y por lo tanto voy a seguirlo, y que cada cierto tiempo me dé una información que es valiosa. Y 3, esa información valiosa va a significar no solo que me voy a entretener, como con el avión, porque es impactante la foto del avión, sino que además esa información puede, de alguna manera, mejorar mi calidad de vida o mi capacidad para tomar decisiones. O sea, son 3 cosas que son copulativas, digamos, no vale una sin la otra. Ya, ok. Porque si no, podríamos considerar que es influyente cualquier persona de la farándula que se toma una selfie como en pelota. Probablemente tenga muchos likes y probablemente sea llamativo, pero no te cambia la vida. No mejora tu capacidad para tomar decisiones, salvo, en fin, decisiones relevantes para tu vida y para la vida social. Te lo pregunto no solamente por el impacto que tiene en la formación de opinión pública, porque podríamos discutir, probablemente la selfie en pelota no, pero quizás otras declaraciones de personajes de distintos ámbitos sí impactan de manera tal que crean una verdad, sea por adhesión o por admiración, en fin. Pero te hacía la pregunta justamente por la cuestión más regulatoria, es decir, tú pones 3 requisitos sobre la mesa que dan cuenta de una, ¿cómo llamarla?, mayor responsabilidad, incluso que se juzga entre pares. Y uno podría incluso estar dispuesto a que esos medios o esa forma de hacer periodismo tuviera sujeta a ciertas regulaciones. La pregunta es, ¿por qué habríamos a esos medios someterlo a ciertas regulaciones, como por ejemplo, en lo que hablábamos hace un rato, para el sistema de deliberación democrática, porque es importante preservar ciertos valores que son significativos en la comunidad o país en sociedad, y no regular de ninguna manera estas otras expresiones, aunque tengan pretensión periodística? No, es que espérate, no, es que ahí hay un malentendido, porque yo no creo en la regulación de ninguna manera. Yo creo que puede existir la televisión pública y creo que tiene que existir un mercado libre de medios de comunicación. Okay. Y creo que la regulación es autorregulación. O sea, no creo que, por supuesto, no puede haber censura previa. Por ejemplo, el Mercurio. ¿Se puede nombrar otro? Por supuesto. Un diario amigo. El Mercurio se acaba de mandar una cagada gigantesca con Carlos. Así es. ¿Cierto? Gigantesca. Y uno puede decir, oye, que bien estuvo el Mercurio porque corrigió, pidió perdón, disculpas, lo que sea. Y otro puede decir, oye, ¿sabes qué? Las disculpas, bien, como el forro, porque fueron más o menos nomás y estaban medio escondidas, no tuvieron la misma publicidad que la publicación original. Pueden decir eso. Pero yo prefiero que sea el público el que decida si sigue leyendo el Mercurio o no, o cómo sigue leyendo el Mercurio, con qué opinión sobre el Mercurio sigue leyendo. Aquí hay un ente estatal, un árbitro regulador, aunque sea público, aunque sea independiente, aunque sea autónomo, como el Banco Central de los medios, que diga el Mercurio tarjeta amarilla. O sea, eso no me parece para nada una posibilidad. Ya estamos de acuerdo. Otras cosas porque Pepito Pérez en Twitter puede publicar la canallada que sea sobre Carlos Cariola, para seguir con el ejemplo, y lo más probable es que ese órgano estatal, público, autónomo, no va a tener nada que decir sobre Pepito Pérez. De acuerdo, pero sin embargo, si hay una ley, y no de manera previa, que obliga a un medio de comunicación, por ejemplo, a publicar o a retractarse bajo ciertas condiciones, sí, cosa que no ocurre con esos tantos otros, con más impacto, con más influencia y con más cobertura que los medios de comunicación. Entonces, te lo pregunto porque quiero ir básicamente a lo fundamental. No vamos a decir viejo. Eres un periodista, una larga trayectoria que probablemente le ha tocado vivir todos estos cambios. ¿Cómo te apeas
a lo que viene en la función periodística. Conversábamos un rato las dificultades de los medios tradicionales, el cómo la publicidad ha ido desplazándose hacia medios digitales, hacia medios entre comillas, muchos de ellos. ¿Cómo visualizas tu función como periodista que ha ido más o menos en la trayectoria de lo que yo imaginaba? Hay cosas cuando estaba ahí en la escuela que probablemente ni soñaba, lo de los live, lo de los Instagram, en fin, pero ¿ves un cambio fundamental en la próxima década respecto de la función periodística? A lo menos en los cambios en la velocidad de los cambios que a ti te ha tocado experimentar. Realmente yo creo que nadie puede decir qué va a pasar en la próxima década. O sea, imagínate que hace 10 años este teléfono era de este porte, ¿no? Y no hacía nada de lo que hace ahora, digamos. Lo que me pasa es que, por raro que suene, el periodismo sigue siendo una historia. A mí me gustaba decir que era el viejo en la noche en la tribu contando la historia. Ajá. Oye, pasó hoy día que vino un león y atacó a Juanito y Juanito se salvó. Y toda la tribu se entera, toda la aldea se entera. Eso ya no es así. Pero en la esencia, el periodismo sigue siendo eso. Sigue siendo, si soy yo el que te cuenta la historia, que yo te cuento una historia y que tú esa historia la des por buena. Para que eso pase, tiene que haber varios requisitos. Y esos requisitos siguen siendo los mismos. Aquí, entre los que nos están viendo, si estuviéramos haciendo un live de Instagram, si estuviéramos redactando esto o transcribiéndolo y publicándolo en un diario, o publicándolo en decenas de tweets consecutivos hasta el hartazgo, porque es muy largo. Pero en cualquier soporte, quiero decir, las reglas siguen siendo las mismas. Tienes que ser fiel a los hechos, lo más fiel y de buena fe, lo más fiel posible a los hechos, lo más justo en el tratamiento, y también tener una capacidad, no sé si es artística la palabra, pero la capacidad del oficio de hacer que lo que estás contando sea no solo importante, sino más atractivo. Y me parece que esas reglas aplican a cualquier soporte. Bajo eso, la vocación periodística sigue siendo entonces más la verdad que influir. Es que la verdad es que hay que influir. O sea, a ver, yo siempre he pensado que nosotros hacemos esto para influir en la sociedad. Ajá. Pero no para que la sociedad vaya en un camino o en otro, sino para que la sociedad tenga mejores herramientas para decidir qué camino tomar. ¿Se entiende la diferencia? Sí. No, a mí, en un sentido último, como periodista, a mí no me importa si tú votáis, si va a ganar Kast, o va a ganar Boric, o va a ganar para tener la última segunda vuelta. No me importa. Lo que me importa es que la sociedad tenga los mejores argumentos para poder decidir. Eso teóricamente hablando, ese es mi punto. Otra cosa es que yo tenga mi corazoncito, otra cosa es que yo diga, si gana uno o gana el otro, va a pasar esto, va a pasar esto otro. Por supuesto que yo pienso eso, soy un ciudadano, no soy un marciano, no soy una inteligencia artificial, no soy inteligente ni siquiera, no sé a qué estamos. Entonces, lo que me importa es, en mi ejercicio profesional, es que cada persona de la sociedad, cada persona de la audiencia sea cada vez más libre, sea cada vez más igual, sea cada vez más informado, tenga cada vez más libertad en ese sentido para tomar sus decisiones. Partimos esta conversación a propósito de lo mucho que te gusta tu oficio y se nota al tenor de la conversación no solamente por la claridad, sino que por la pasión con la cual la recuerdas, la relatas, la proyectas. Te lo agradezco. Yo no ando pensando en estas cosas todo el No, tiempo. yo lo sé. Déjame hacerte una pregunta entonces más difícil. Solo suponiendo que tuvieras que dejar este oficio, o el oficio te dejara a ti,
cosa que nos puede pasar a muchos. Más probable. ¿Qué te gustaría hacer? De todas aquellas cosas que esta vocación postergó, ¿qué es lo que te gustaría hacer? Chuta, a ver. Yo encuentro que lo que pasa es que se parece, entonces no sé si vale la respuesta, pero si no pudiera seguir haciendo esto, lo que más me gustaría hacer sería poner canciones en la radio. Es una pega aún mejor que esta. Es una pega extraordinaria. Y es la pega que me voy aquí en la guata cuando era chico, cuando empecé en la radio. Pero si no pudiera seguir en los medios de comunicación, si esa es la pregunta, no sé si estoy en edad, pero sinceramente intentaría tocar el piano. El piano. Lo tuyo era la guitarra, hasta donde